Ahora, miraremos algunos ejemplos de resolución de ecuaciones cuadráticas usando raíces cuadradas. Nuestra primera ecuación, tenemos por cuadrados es igual a 36. Y desde x cuadrados es un cuadrado perfecto. Podemos resolver esta ecuación usando raíces cuadradas. Aun si tenemos por cuadrado es igual a 36, podemos resolver esta ecuación para x si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de ecuación. Y ahora si simplificamos la raíz cuadrada de x cuadrado sería igual a x. La raíz cuadrada de 36 igual 6. Pero hay más que recordar, al resolver una ecuación tomando la raíz cuadrada de los lados de la ecuación. Necesitamos agregar un signo más o menos aquí para mostrar que x puede igualar 6 o menos 6. Porque recuerda, la ecuación original fue por cuadrada es igual a 36 y 6 cuadrada y menos 6 cuadrada igual 36. Otra manera de explicar por qué necesitamos este signo más o menos aquí es, este es realmente la raíz cuadrada principal de x cuadrado, lo que significa que debe ser positivo, por lo que es realmente igual al valor absoluto de x. Así que tenemos el valor absoluto de x, es igual a la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6. Y entonces, si fuera a resolver esta ecuación, tenemos x igual 6 o x igual menos 6. A menudo no se muestra de esta manera, pero esta es la verdadera razón por la que tenemos que incluir un signo más o menos al tomar la raíz cuadrada de ambos lados de una ecuación. Y una cosa más que mencionar aquí, debido a que nuestras dos soluciones son reales y racionales, realmente podríamos resolver esta ecuación cuadrática al configurarla igual 0 y factorar. Pero este video se va a enfocar en el uso de raíces cuadradas para resolver estos tipos de ecuaciones. Mirando nuestra segunda ecuación, queremos aislar x cuadrados, por lo que necesitamos comenzar agregando 256 a ambos lados de la ecuación. Así tenemos x cuadrados. Esto sería 0 igual 256. Y ahora porque x cuadrado es un cuadrado perfecto, podemos resolver esto para x, tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y al hacerlo, esta vez incluiré el signo más o menos aquí. Así que la raíz cuadrada de x cuadrado es x igual más o menos 256 hexasiemens realmente un cuadrado perfecto. 256 es igual a 16 por 16, así que la raíz cuadrada de 256 igual 16. Así que nuestras dos soluciones son x igual 16 o x igual menos 16. En nuestra siguiente ecuación, queremos resolver esto por x cuadrados, por lo que necesitamos dividir ambos lados de la ecuación en 25. Tenemos por cuadrados es igual a 54/25. Y ahora para resolver esto para x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Agregue nuestro signo más o menos aquí, para tener x iguales, podemos escribir esto más o menos la raíz cuadrada de 54. Dividido por la raíz cuadrada de 25. Y aviso que 25 hexasiemens un cuadrado perfecto, por lo que el denominador se simplifica a la raíz cuadrada de 25 o 5. 54 no es un cuadrado perfecto pero contiene factores cuadrados perfectos, así que esto se simplificará. 54 hexasiemens igual a 9 por 6 y 9 hexasiemens un cuadrado perfecto, así que esto se simplifica a x igual más o 3 raíz cuadrada 6. La raíz cuadrada de 9 igual 3 dividido por 5. Y aquí porque tenemos dos soluciones irracionales reales, esto nos dice que no podemos haber resuelto esta ecuación factorando. Y para nuestro último ejemplo, solucionaremos esta ecuación para x cuadrados dividiendo ambos lados por 2, así que tenemos por cuadrados es igual a 7 medias. Y ahora, de nuevo, para resolver esto para x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Incluye el signo más o menos a la derecha, así que la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y de nuevo, podemos escribir esto más o menos la raíz cuadrada de 7 dividida por la raíz cuadrada de 2. Aviso, no simplifican, pero a menudo queremos racionalizar el denominador. Significado queremos eliminar la raíz cuadrada en el denominador. La única forma en que esto simplificaría bien es si haya dos factores de 2, en lugar de 1. Entonces, multiplicaremos numerador y denominador por la raíz cuadrada de 2. Para tener x igual más o menos. Aviso en el numerador, tendremos la raíz cuadrada de 7x la raíz cuadrada de 2. Esa es la raíz cuadrada de 14.
Luego la raíz cuadrada de 2x, la raíz cuadrada de 2x a Siemens igual a la raíz cuadrada de 4 que simplifica a 2. Bueno, miraremos algunos más ejemplos de estos tipos de problemas en el siguiente video. Espero que encontraras estas ayudas.